Vocación eclesial del teólogo. Donum Veritatis, sobre la vocación eclesial del teólogo. Es una instrucción dirigida a los obispos de la Iglesia Católica y a los teólogos, con el propósito de iluminar la misión de la teología en la Iglesia, considerando la verdad como don de Dios a su pueblo. Fue aprobada por el Papa Juan Pablo II el 24 de marzo de 1990 y escrita por el cardenal Ratzinger, quien en el momento se desempeñaba como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Algunas definiciones sobre la verdad. Los filósofos definen la verdad como la conformidad de la idea con el objeto representado por ella. Los teólogos consideran la verdad especialmente en orden a Dios y al conocimiento que podamos tener de las cosas divinas. La moral estudia la verdad en relación a la vida y a la conducta que se ha de observar en cada circunstancia. La Biblia es la interpretación religiosa de la historia. Su verdad es la verdad religiosa que descubrió el pueblo de Israel a partir de su fe en el Dios Yahvé. ¿Qué es la verdad para la teología? La verdad posee en sí misma una fuerza unificante. Libera a los hombres del aislamiento y de las oposiciones en las que se encuentran encerrados por la ignorancia de la verdad y, mientras abre el camino hacia Dios, une los unos con los otros. La Iglesia entera, como sal de la tierra y luz del mundo, debe dar testimonio de la verdad de Cristo, que hace libres. El objeto de la teología es la verdad. La verdad es el don de Dios a su pueblo. Igualmente, la verdad para la teología es saber ver a Dios como amor comunicable, inhabitador del ser humano, de las cosas y de la historia. Y es, al mismo tiempo, vernos a nosotros mismos, a las cosas y a la historia como mediaciones de justicia y de amor. Es decir, el papel del teólogo es enseñar a descubrir a Dios como mediación de justicia y de amor, y enseñar también a descubrir en las culturas a un ser divino que enseña a amar porque nos enseña a ser justos, y nos enseña a ser justos precisamente porque nos enseña a amar. En la introducción de Donum Veritatis, se nos dice que la verdad es una exigencia de la naturaleza del hombre, pues lo hace libre. De lo contrario, la ignorancia lo esclaviza. Cristo es la verdad para la teología. Hay una crisis de la verdad. La filosofía define la verdad como la adecuación de la mente a las cosas, es decir, estoy en la verdad en la medida en que reflejo con fidelidad cada una de las cosas con que me relaciono. Se trata, por lo mismo, de una verdad metafísica que nos hace sabios según el mundo, pero no nos hace buenos. Lo que nos hace buenos es convertir las cosas en mediaciones de justicia. A la Biblia lo que le interesa es que las cosas sean mediaciones que nos lleven a Dios. En este sentido, son verdaderas. Cuando las cosas no me llevan a Dios,
no me conducen al amor son falsas. Por eso en la Biblia, verdad y amor se confunden muchas veces. Estar en la verdad es estar en el amor y viceversa. En el mundo contemporáneo hay crisis de verdad, porque no es la justicia, no es el amor quienes orientan las conciencias ni hacen que las cosas se empapen, sino el interés. Con nuestras actitudes interesadas destruimos la verdad en nuestras conciencias y le quitamos verdad a las cosas, ya que no las hemos convertido en mediaciones de justicia. ¿La verdad es absoluta o es relativa? Nuestra verdad es relativa. Solo Dios es la verdad absoluta, porque Él es la justicia absoluta. La gran realidad y la tarea humana es ir construyendo verdad a lo largo de la propia vida. La verdad plena nos queda como regalo y tarea para la otra vida. Nadie fuera de Dios puede decir que posee la verdad plena. Todas las personas y todas las instituciones vamos construyendo la verdad a medida que caminamos en la historia y nuestra verdad se va enriqueciendo con otras verdades. De aquí la necesidad de reconocer la verdad de cada persona y de cada grupo humano. El ser humano o la institución que no dialoga con las otras verdades que se van construyendo en la historia se priva del don de la verdad que, por voluntad y diseño de Dios, está repartido en la historia. Todas las culturas, por el trabajo del Espíritu de Dios en ellas, han construido verdad. No reconocerla es negar la acción de Dios en la historia. Para Dios, actuar en la historia no tiene que pedirle permiso a ninguna persona ni a ningún grupo humano, por religioso que sea o se crea. La misión del teólogo. Entre las vocaciones suscitadas de ese modo por el Espíritu en la Iglesia, se distingue la del teólogo, que tiene la función especial de lograr, en comunión con el magisterio, una comprensión cada vez más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura inspirada y transmitida por la tradición viva de la Iglesia. Es necesario que el teólogo esté atento a las exigencias epistemológicas de su disciplina, a los requisitos de rigor crítico y, por lo tanto, al control racional de cada una de las etapas de su investigación. La gran misión del teólogo es lograr que la conciencia humana llegue a descubrir en cada cosa una mediación de amor. Por eso su tarea es llenar de justicia y de amor a la conciencia humana, para que ésta revista de amor y de justicia a las cosas, a la creación. La doble verdad, relación filosofía y teología. El sentido de la revelación teológica exige la utilización de conocimientos filosóficos, un sólido y armonioso conocimiento del hombre, del mundo y de Dios. En este sentido, hay una vinculación de la fe y la razón, filosofía y teología, doble verdad. Solo estas dos disciplinas juntas dan respuesta al hombre sobre el sentido de su existencia, del mundo y sobre el fin último que es Dios. Dificultad entre magisterio y teología. La teología tiene dificultad con el magisterio principalmente por razones que le parecen sólidas. También renuncia a una enseñanza magisterial no irreformable, es decir, cuando se plantean cuestiones irrevocables sin oportunidad
a cuestionamientos y al crecimiento. Por otro lado, el magisterio entra en discordia cuando no es evidente la validez de la enseñanza que se ha dado o que la teología no esté respetando los parámetros planteados por el magisterio para el bien de todos. El problema del descenso. El descenso puede tener diversos aspectos. En su forma más radical, pretende el cambio de la Iglesia según el modelo de protesta inspirado en lo que se hace en la sociedad política. Cada vez con más frecuencia se cree que el teólogo solo estaría obligado a adherirse a la enseñanza infalible del magisterio, mientras que, en cambio, las doctrinas propuestas sin la intervención del carisma y la infalibilidad no tendría carácter obligatorio alguno, dejando al individuo en plena libertad de adherirse o no, adaptando así la perspectiva de una especie de positivismo teológico. Pero no siempre se le permite esto a la teología o al teólogo, siendo una total contradicción según la teología. Otro aspecto es cómo el magisterio aborda en ocasiones el tema de la pluralidad de las culturas y de las lenguas, que en sí mismas constituye una riqueza. Puede indirectamente llevar a malentendidos, motivo de sucesivos desacuerdos con la teología. Hay que tener en cuenta que estas dificultades y tensiones no brotan de un sentimiento de hostilidad y de oposición entre uno y otro, y deben ser resueltos a través del diálogo o bajo una norma. El teólogo, pues, evitará recurrir a los medios de comunicación en lugar de dirigirse a la autoridad responsable, porque no es ejerciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales y se sirve a la verdad. Aportes entre la teología y el magisterio. El magisterio aporta a la teología primordialmente la pedagogía y la misión correcta de enseñar las verdades de Dios. El magisterio puede corregir a la teología y en muchos temas con el objeto de servir del mejor modo posible al pueblo de Dios, particularmente al prevenirlo en relación con opiniones peligrosas que pueden llevar al error. La teología adquiere una comprensión siempre más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura y transmitida fielmente por la tradición viva de la Iglesia bajo la guía del magisterio, ya que éste se esfuerza por aclarar esta enseñanza de la revelación frente a las instancias de la razón y le da una forma orgánica y sistemática. La teología, al hacerse preguntas referentes, según los casos, a la oportunidad o a la forma, o incluso al contenido de una intervención, hace que el magisterio tome impulsos, sobre todo para verificar cuidadosamente cuál es la autoridad de estas intervenciones, tal como resulta de la naturaleza de los documentos de las instancias al proponer una doctrina y del modo mismo de expresarse, teniendo en cuenta la fe y la revelación de Dios que puede ser manifestada a cada persona en particular. Relación armoniosa entre la teología y el magisterio. El juicio que expresa el magisterio no recae sobre la persona misma del teólogo, sino sobre sus
posiciones intelectuales expresadas públicamente. Aunque la teología y el magisterio son de naturaleza diversa y tienen diferentes misiones que no pueden confundirse, se trata, sin embargo, de dos funciones vitales en la Iglesia que deben compenetrarse y enriquecerse recíprocamente para el servicio del pueblo de Dios. El magisterio vivo de la Iglesia y la teología, aún con funciones diversas, tienen en definitiva el mismo fin: conservar al pueblo de Dios en la verdad que hace libres y hacer de él luz de las naciones. La colaboración entre el teólogo y el magisterio se realiza especialmente cuando aquel recibe la misión canónica o el mandato de enseñar. Aunque la doctrina de la fe no esté entera de juicio, el teólogo no debe presentar sus opiniones o sus hipótesis divergentes como si se tratara de conclusiones indiscutibles. Unos y otros, el magisterio y la teología, siempre deben tener presente que Cristo es la palabra definitiva del Padre.